Bueno chicos, este es el video del que les hablé, que intenta explicarles el Power, así que esperemos que cumpla con el objetivo. Entonces, uno de los primeros conceptos que ustedes tienen que entender es el de caudal, ¿sí? El de caudal es la cantidad de fluido que circula a través de una cañería, por ejemplo, ¿sí? Imagínense que esa imagen trata de representar una cañería, ¿sí? Un tubo. Por supuesto que es un tubo que tiene una sección más grande y después se hace más pequeño. En el interior de este tubo circula agua, por ejemplo, entonces quiere decir que hay un caudal determinado. Si alguna vez escucharon hablar de las lluvias hicieron que aumente el caudal del río, eso es, aumentó la cantidad de agua que hay en el río. ¿Está? Este concepto nos lleva entonces a entender lo que es el principio de continuidad o ecuación de continuidad. La ecuación de continuidad relaciona a la sección o superficie con la velocidad. Hay una relación inversamente proporcional. ¿Qué quiere decir? Que vamos al ejemplo de este tubo, ¿sí? En la sección A1, que es más ancha, podemos ver que la velocidad va a ser menor, la velocidad del agua, ¿sí? En este ejemplo. En cambio, en la sección A2, que es más chiquita, como disminuye la sección, aumenta la velocidad del agua, ¿sí? La velocidad del agua acá es menor que la velocidad del agua acá. ¿Se entiende? Un ejemplo claro de esto es cuando ustedes riegan utilizando una manguera, por ejemplo. Por lo general, ¿qué hacemos? Tapamos el extremo o lo apretamos para tratar de disminuir la sección de la manguera y lograr así que el chorro salga a mayor velocidad. Si nunca lo hicieron, lo invito a que lo prueben, ¿sí? ¿Qué pasa si yo no tapo el extremo de la manguera? ¿Qué velocidad tiene el chorro? ¿Y qué pasa si yo tapo un poco el extremo de la manguera, si achico el orificio? ¿Qué pasa con la velocidad del mismo? ¿Sí? Sería bueno que lo puedan probar. Además, está el teorema de Bernoulli, que ya en este caso también interviene la presión, ¿está? No solo la velocidad y la sección, sino que también interviene la presión. Y también hay una relación inversamente proporcional, pero ahora entre dos magnitudes diferentes, la presión y la velocidad, ¿sí? Diferentes en cuanto a lo que tiene en cuenta la ecuación de continuidad, ¿sí? Entonces, lo que dice este teorema es que la presión disminuye cuando aumenta la rapidez del agua. Por ejemplo, en esta imagen, si ustedes se fijan, primero tener en cuenta que presión más velocidad es una constante, ¿sí? Entonces, si la presión aumenta, la velocidad disminuye o a la inversa, ¿sí? Entonces, en este caso, aumenta la velocidad del fluido y disminuye la presión. Ustedes siempre imaginen que esto es un tubo o un caño por el que circula agua, ¿sí? Entonces, aumentó la velocidad del agua y hubo una disminución de presión de la misma. Un ejemplo que los puede ayudar es, imagínense ustedes en el patio de la escuela cuando estamos saludando para irnos a casa un viernes a las 5:35, ¿sí? Cuando nos dicen hasta mañana, salimos caminando a gran velocidad en el patio, ¿sí? A gran velocidad y con una presión baja, estamos distanciados uno de otro. Cuando llegamos a la puerta, que es más chica, que la sección es más pequeña, nos amontonamos todos, nos chocamos, ¿sí? Es decir, que aumenta la presión y disminuye la velocidad, porque ya no podemos caminar rápido, sino que empezamos a caminar más lento, ¿sí? Bueno, estos conceptos tienen muchas aplicaciones que vamos a ir viendo en el próximo trabajo. Me gustaría sí que por ahora nos centremos en lo que es la aerodinámica, que se ocupa del estudio del movimiento del aire y de qué efectos ejerce este sobre los cuerpos, ¿sí? Que se mueven en él. La aerodinámica
ustedes van a ver, es una forma muy particular, es una forma muy característica que se le llama en forma de gota. Esto los puede a ustedes trasladar al ala de un avión, a la forma de un auto, por ejemplo, de carrera, ¿sí? Ya vamos a ir viendo distintos ejemplos. Fíjense que son 4 las fuerzas que actúan: la fuerza peso, la de sustentación, el impulso y la de resistencia. Ya vamos a profundizar en estos temas. Me gustaría que nos centremos ahora en lo que es la fuerza de sustentación, que es justamente la que permite que el cuerpo se mantenga suspendido en el aire. Esto simula de nuevo el ala de un avión, por ejemplo, ¿sí? Con el viento, ¿tá? Que pasa por encima del ala y por debajo. ¿Por qué tienen esta forma de gota? Justamente para disminuir la resistencia, ¿sí? Entonces, ¿qué relación hay con el principio de Bernoulli? En realidad esta sería la fuerza de sustentación, se relaciona con la fuerza de sustentación, y el viento lo que hace es pasar por debajo, ¿sí?, del ala, tiene que recorrer menor distancia, lo hace a baja velocidad, por lo tanto la presión es más alta. Acuérdense que el principio de Bernoulli marca una relación inversa, ¿sí? Es decir, a baja velocidad, alta presión, ¿está? Entonces esta presión alta debajo del ala, en este caso, en este ejemplo, es lo que permite que el avión se eleve, se mantenga elevado en el aire, ¿sí? En cambio, el viento que pasa por encima del ala tiene que recorrer mayor distancia, ¿sí? Lo hace a mayor velocidad y la presión es más baja. Esto es lo lógico. Ustedes imagínense que si tendríamos encima del avión una presión alta, sería mucho más difícil que el avión tome vuelo, que se mantenga en el aire, ¿sí? Lo mismo sucede con un ave, por ejemplo. Ahí tienen las imágenes de las que yo les estaba hablando, ¿sí? Fíjense, estuvimos hablando hasta recién simulando el ala de un avión, que este sería el viento. Lo mismo pasa con el ala de un ave. La forma de un auto, ¿sí?, una forma aerodinámica para disminuir la resistencia del viento. O lo mismo pasa en una carrera de motos donde el corredor se acuesta sobre la moto para reducir la resistencia, ¿sí? Ya vamos a continuar hablando ejemplos y aplicaciones tanto de la ecuación de continuidad como del principio de Bernoulli. Hay un montón.